Bueno, buen día, espero que estén bien. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, otro encuentro más que no es decir poco, digamos. Poder seguir ya es algo importante. Bueno, en función de que en el cronograma teníamos también la unidad 1 para hoy y que había planteado 3 lecturas para hacer, me pareció importante, más que nada porque de pronto no todos pueden seguir todas las lecturas en forma paralela, y, digamos también toda la cuestión de lo que tiene que ver con el trabajo, etcétera, son lecturas, si bien no son complejas, pero sí en algún caso son extensas. Entonces, para poder hilvanar con el escenario latinoamericano, que es el que nos va a congregar a partir de la semana que viene, bueno, hoy algo ya vamos a ver. Eh, lo que he decidido es plantear un análisis de las lecturas que hemos dado, ¿bien? O sea, las que están subidas en el año de forma tal que el que la leyó, digamos, tendrá como una identificación más clara de los contenidos. El que todavía no las leyó, las puede usar como si fuera una hoja de ruta, digamos, ¿no? Como para poder ir siguiendo los temas. Y de paso, a la luz de sus definiciones sobre qué investigar y demás, se puede ir perfilando mejor cómo trabajar algunos temas que estos autores ya van realizando, ¿no? Y de manera de poder este, ser más concretos y más ordenados en lo que queremos trabajar. Nosotros la semana pasada vimos el proceso de conformación de lo que se ha dado a denominar el Espacio Europeo de Educación Superior. Vimos, o también llamado, en realidad esa es la conformación, digamos, institucional, ¿no? Lo que normalmente se conoce como el proceso de Bolonia, que en el caso acá del autor con el que vamos a empezar, que es Rodríguez Gómez, cuando hablamos de PB estamos hablando del proceso de Bolonia. Eh, la, la idea que nosotros hicimos, o intentamos realizar la semana pasada, fue ir por cada una de las declaraciones de los ministros de educación de distintos países, qué era lo que pensaban, qué era lo que pensaban y definían. Y a propósito de eso, cuáles eran las perspectivas en cada una de las reuniones que nosotros señalamos, se iban como sumando o colocando en en una nueva búsqueda de definición, especialmente a la luz de incorporaciones, a la luz de que ya el proceso iba en camino y por lo tanto es la posibilidad de ver en acción cuáles eran los problemas que presentaba, eh, y, y paulatinamente como cada declaración iba trabajando sobre los avances y retrocesos. Indudablemente esta situación tiene como dos momentos, que tal como lo señala la lectura de Rodríguez Gómez, o sea, tenemos una primera década, que tiene que ver con todo este proceso de conformación por declaraciones de, eh, digamos, el, el, los, como las etapas que cada una de las declaraciones definía para continuar. Una vez que eso se terminó, el proceso empieza. Y por ende, a partir de allí hay una segunda etapa en donde lo que hay que hacer o empezar a realizar es una identificación mucho más clara
de los avances y retrocesos, las tensiones que presenta y las alternativas de hacia qué temas mirar, digamos, hacia qué temas enfocarse, porque ahí hay algo que, digamos, es necesario pensar y repensar. Bueno, Rodríguez Gómez, ustedes saben que el autor, voy a hacer como un recorrido que sería interesante que ustedes, si ya lo hicieron, bueno, esto indudablemente los va a reforzar en sus lecturas, pero si no lo hicieron es como una guía para ver qué ver, ¿no? Y en qué orden. Rodríguez Gómez trabaja un balance de los 20 años del el proceso de Bologna. Mientras Castillo trabaja también una situación de balance, pero desde una perspectiva más crítica a la de Rodríguez Gómez, y sobre eso vamos a hacer hincapié. Vamos a ver qué puntos en común se encontraron, ¿no? La otra cuestión es Brunner, que vamos a ver al final como un autor que escribe antes que Rodríguez Gómez y Castillo, o sea que la realidad que está mirando no es la misma que en el contexto temporal de producción tienen Rodríguez Gómez o Castillo, nada que ver. ¿Bien? Pero es interesante, siempre es interesante Brunner, básicamente porque da como algunas cuestiones de diferencias y situaciones particulares de América Latina que por lo menos espero, y llegamos en este tiempo, ¿no? Identificar una parte de la lectura de Brunner para centrarnos a partir de la semana que viene en otra que tiene que ver, que es una de las partes más críticas, digamos, tiene que ver con lo que se ha dado en llamar la economía política de los sistemas, ¿no? Eh, y avanzar sobre qué se ha hecho en América Latina, donde algunas cuestiones vimos en la primera materia y ahora vamos a recuperar y ubicar. Bueno, ¿qué dice Rodríguez Gómez sobre la primera década del plan de Bolonia, del proceso de Bolonia? Recuerden que la primera década del proceso es lo que nosotros hicimos en función de las declaraciones. La semana pasada identificamos todas las declaraciones, por dónde iban. ¿Se acuerdan? Que tenía que ver con lugares en donde se encontraban y a partir de ahí los ministros decían, bueno, esto es lo más importante, le daban la bienvenida a algún otro país que se integraba al espacio europeo de educación superior y decían, bueno, esto es lo que tenemos que hacer hincapié. Lo que dice Rodríguez Gómez en relación a la primera década es que en los primeras, digamos, desde la declaración de Bolonia, aparecen, o sea, desde la declaración inicial de Bolonia, aparecen como conceptos que se van a clarificar o a colocar en contexto en las distintas declaraciones. O sea, lo que nosotros vimos la semana pasada, diría Rodríguez Gómez, hay como 3 ejes sobre los que discurren cada una de estas reuniones de ministros. Competitividad internacional, movilidad y empleabilidad. ¿Bien? Y los aspectos que tienen que ver con la idea de poder establecer un sistema que se pueda comparar, ¿bien? Y que de esa manera se pueda integrar mejor en el sentido del grado del posgrado, de lo que tiene que ver con el sistema de crédito, promover la movilidad, la cooperación académica para lograr la calidad, ¿bien? Y esta dimensión europea en el currículum universitario. Entonces, los primeros 10 años fueron los escenarios de declaraciones y de iniciales trabajos a la luz de esas declaraciones que eran como
los hilos conductores de las políticas a desarrollar. Es interesante esta definición de Rodríguez Gómez en cuanto a estos tres conceptos que los podemos ubicar mejor: competitividad internacional, movilidad y empleabilidad, porque evidentemente, además son conceptos junto con el de la calidad y acreditación y evaluación, que también vamos a ver, que en definitiva se cruzan, se entremezclan, se tensionan con estos que acabamos de ¿Qué pasa en la segunda etapa? O sea, los primeros 10 años, el proceso en donde se va configurando el espacio europeo de educación superior, Rodríguez Gómez dice que hay dos niveles de actuación. Hay un primer nivel que tiene que ver directamente en el plano de las instituciones universitarias. Esto es, ¿qué hacen las universidades? ¿Cómo se plantean interiormente, por ejemplo, los cambios curriculares que deben hacer? Pensemos esta idea que oportunamente fue de grado y de posgrado, maestría y doctorado, y las definiciones en términos también de la cantidad de años de cada una, dentro de un ratito vamos a hablar de eso, y cómo esos cambios curriculares debían pensarse en relación a esos acuerdos. Entonces, los cambios curriculares, todas las políticas que tienen que ver con el intercambio, con la movilidad, pero también con la certificación de todo esto que tiene que quedar, digamos, asentado, ¿bien? Para que justamente podamos hablar de una perspectiva real de un espacio integrado, ¿bien? Así que ahí tenemos un primer plano, el plano de las instituciones. Y el otro plano que rescata Rodríguez Gómez es el de las decisiones gubernativas en materia normativa. Me parece interesante trabajar en estos dos planos, porque si los recordamos en futuras clases, en realidad tienen mucho que ver con la posibilidad de análisis que podemos hacer especialmente desde los 90 para acá. O sea, ¿qué le pasa a las instituciones universitarias en relación directa a las políticas que se toman y en relación, por ejemplo, a la materia normativa? Nosotros en la materia anterior hemos mencionado, bueno, todo el proceso que lleva a la ley de educación superior de nuestro país, aún en vigencia, y todo lo que implicó al interior de las instituciones universitarias. O sea, fíjense cómo estos dos planos, ¿no?, que identifica el autor, son planos que los podemos recuperar y los podemos utilizar en el análisis también que ustedes, por ejemplo, puedan hacer sobre alguno de los temas que están pensando. Por eso me parece que como eh, trabajan en la cuestión metodológica eh, con, con Daniel, ¿no? El ir trabajando las definiciones metodológicas e incluso narrativas de autores sumamente diferentes, sirve como para empezar a detectar algunas líneas que se comparten, más allá de las diferencias al interior de cómo se expresan o sobre qué se expresan, se realizan. Esto de las decisiones gubernamentales en materia normativa, que tiene que ver con cómo se organiza, cómo se financia, todo este proceso institucional que habilita el proceso de Bolonia, que sinceramente es muy complejo, ¿no? Entonces, entre lo que definen las instituciones en relación a lo que se puede, cómo se puede, en qué tiempo se puede, a lo que las decisiones gubernamentales sostienen que debe ser, hay indudablemente momentos de conflicto, momentos de tensión y momentos de toma de decisiones para poder ingresar en el sistema.
Entonces, una de las cuestiones que acá estaríamos viendo como un emergente es las tensiones que se producen al interior de las instituciones universitarias frente a las decisiones gubernamentales. Esto en el plano de lo que ya mencionamos, o sea, todas las declaraciones en donde cada una reforzaba la anterior, la revisaba y la continuaba. ¿Bien? Un punto esencial, y fíjense que varias de estas cuestiones nos interesa como que queden fijadas, pues después cuando vayamos a lo de América Latina, pero a nuestro país, vamos a ver esos hilos conductores. En realidad lo que nos interesa trabajar en esta materia tiene que ver con las problemáticas universitarias a la luz de las políticas definidas en determinado momento y sus líneas de continuidad, de rechazo, digamos, de conflicto y de definiciones que en muchos casos, bueno, alteró por completo la vida de las universidades. ¿Qué es lo que dice Rodríguez Gómez en relación al aseguramiento de la calidad en el proceso de Bolonia, que se toma como algo absolutamente fundamental? A ver, cuando decimos que el proceso de integración de las instituciones europeas, evidentemente uno de los puntos era, bueno, pero especialmente con aquellas universidades que venían de una trayectoria y una tradición de prestigio en las formaciones académicas, de investigación y demás, que les resultaba eh, en un punto conflictivo, ¿no? Poder, digamos, tener parámetros que en definitiva se dieran con todo el resto. Lo mismo para aquellas que de pronto no tenían las trayectorias de otras y que suponían que, digamos, les faltaba muchísimo para poder llegar a poder mínimamente quedar cerca, digamos. Entonces, ¿qué plantea el autor? Bueno, los principios, los propósitos de asegurarse la calidad se dan en una relación directa con la creación o sobre las creadas, fortalecerlas, las agencias de acreditación. Y ahí, en esas agencias de acreditación, operen también no solo a nivel interno, sino también a las redes de reconocimiento de la calidad en un sentido integral. Acá es claro que había muchas y serias diferencias, ¿bien? Sin embargo, la definición es una definición metodológica. Esto es, ¿qué es lo que tenemos que considerar para acreditar? ¿Bien? Entonces, los criterios son los que se definen, se discuten, primero se discuten, se definen, siempre se parte de un diagnóstico de cuál es la situación de cada espacio, a nivel de las universidades y a nivel de los estados, pero indudablemente el autor señala un punto ya de situación no resuelta. Dice Rodríguez Gómez que hay un tema acá, que es el sistema de acreditación para el reconocimiento de certificados y competencias en el ámbito laboral. ¿Sí? Entonces dicen aspecto en el cual los avances han sido modestos, por no decir prácticamente inexistentes. Me interesa recuperar esta cuestión de lo del empleo, porque Jiménez también va a decir algo similar a esto. Digamos, a los problemas que aún no ha resuelto y que en algún caso tampoco sabe cómo resolver. Justamente acá llegamos a el problema o los problemas fuertes, que son los problemas de la equidad y el empleo. Me interesa este concepto
la agenda social del proceso, ¿sí? O sea, la agenda social del proceso de Bolonia. Eh, y en ese sentido es uno de los puntos más débiles, o es el punto más. Se suponía que todo esto era para mejorar la calidad del sistema en relación a mejorar la calidad de vida de las personas y la posibilidad de incorporación de distintos sectores, especialmente de algunas minorías, que no podían acceder al sistema de educación superior. Recordemos que en algunas de las declaraciones que la semana pasada estuvimos relevando, y decían justamente que el problema lo tenían en relación a minorías, y hacíamos hincapié en una, que era la de los inmigrantes, ¿no? Que generalmente muchos refugiados por haber emigrado de su país por las condiciones terribles, producto muchas veces de guerras civiles prácticamente eternas, conflictos en donde se mezclan la cuestión religiosa también, eh, y por lo tanto la necesidad de huir se vuelve como la íntima relación de poder seguir vivo. Y el llegar a Europa es evidentemente como llegar a un espacio que genera todas expectativas. Entonces, lo que se señala es, bueno, acá tenemos un problema. Y un problema que en principio todo este proceso, el cual se suponía que debía poder brindar algunas herramientas para que justamente esto pudiera resolverse, evidentemente no se puede. La equidad de oportunidades de acceso, ¿bien? Es un punto, o sea, cómo ingresan los sistemas, digamos, a los sistemas educativos de educación superior, cómo ingresan sectores que indudablemente de pronto no pueden pagar, qué es lo que han hecho en relación al sistema de becas, por ejemplo. Perdón. El reto de incluir, como dice acá, nuevos, el reto de incluir nuevos migrantes, minorías desplazadas, poblaciones económicas y sociales vulnerables. Ese es el gran o uno de los grandes desafíos del proceso de Bolonia, que evidentemente las declaraciones lo colocaban por escrito, pero de ahí a que efectivamente esto se pudiera implementar, no es tan así, ¿no? Han avanzado especialmente muchos en el sistema de becas, pero es algo que todavía está muy lejano. Y el otro tema es el mejorar la empleabilidad de los egresados. Entonces acá, en lo que hablamos de equidad y empleo, en realidad estamos haciendo alusión a la agenda social del proceso de Bolonia. El balance de Rodríguez Gómez en realidad a todo el proceso, o sea, esa primera etapa declaracional, reuniones de ministros de educación, no se olviden de esto, o sea, las definiciones vienen en cuanto a políticas gubernamentales, ¿bien? Que van hacia los distintos instituciones de educación superior. Bueno, ¿qué dice Rodríguez Gómez? Los resultados han sido muy variados. Ha habido un fuerte impacto, quizás el más significativo es en los cambios de estudios, en los cambios en curriculares, ¿no? En los planes de estudio. Ahí es donde se hizo una fuerte modificación, básicamente porque
todo el proceso de adaptación, por ejemplo, en relación a los años, a las materias, a las horas, ¿sí? Y a la diferencia entre grado y posgrado, obviamente hizo que eso debía ser repensado. Lo mismo que la homologación de créditos, ¿bien? Y todo esto de, digamos, cómo cada una de estas reformas curriculares estaban ancladas en los principios de la llamada calidad académica y los sistemas de evaluación externa junto con la acreditación. Todo esta que hoy para nosotros, a ver, digo, en nuestro discurso está todo el tiempo, la evaluación, la acreditación, la calidad, son como conceptos que vinieron, se instalaron desde los 90 y más allá de las tensiones que han existido, de los conflictos claramente, digamos, seguimos en ese plano, ¿no? En el plano por lo menos de la instalación de conceptos que se han reconfigurado y obviamente también han tenido cambios sustanciales justamente en el grado de adaptación a los mismos. Uno de los principales desafíos que Rodríguez Gómez señala es articular esquemas de acreditación, ¿sí? Que atiendan al fortalecimiento de la calidad, a la competencia y a las perspectivas de internalización, en función de este esquema de integración regional que maneja el espacio europeo de educación superior. Fíjense que la que hablamos de calidad, acreditación, competencia, internalización, son casi los mismos planteos que el autor señaló desde el vamos. O sea, cuando dijo cuáles eran las palabras señeras, digamos, del proceso de Bologna. Movilidad, calidad. Y también es cierto que hay distintos niveles de desarrollo tecnológico y de bienestar social en Europa, en el mundo en general y en Europa también, ¿eh? Evidentemente hay lugares que han avanzado notoriamente en alguna línea en particular, y por lo tanto, poder encontrar líneas de articulación entre los distintos sistemas es complejo y, digamos, habilita a una discusión constante para no caer, ¿no?, en la instalación de uno sobre otro y en que limite por ende la libertad que se tenga. Pero también es real que el estar atados a determinados indicadores que nos señalan para la acreditación y la evaluación constante, de la cual ahora en un ratito vamos a hablar, indudablemente es una, una situación a seguir pensando. Está claro acá cuando dice el autor, por ejemplo, en la Unión Europea conviven algunas de las naciones que han logrado los mayores niveles de desarrollo tecnológico y bienestar del planeta, con países cuyo grado de avance es incipiente, siendo generosos. En algunos lados es realmente muy desigual. En el balance también, en 20 años del proceso de Bolonia, dice que claramente el proceso no está cerrado, muy claramente. En primer lugar, hay que consolidar movilidad. Fíjense, si tuviéramos, a ver, volvamos volvamos a la primera. Competitividad, movilidad, empleabilidad. ¿Se acuerdan? Esos eran como los tres ejes que planteaba el proceso de Bolonia en la declaración inicial. Y cuando volvemos 20 años después, en realidad estamos hablando de algunos de los mismos temas en el grado de avance o de parate, digamos también, que hemos sufrido. ¿Qué dice? Hay que consolidar las principales iniciativas. Seguimos con la movilidad, la transferencia de créditos, etc. Para que el proceso de Bolonia sea una realidad operante en la mayoría de los países asociados.
Claramente si está señalando esto, es que el proceso ha sido muy desigual en, en las iniciativas y en el grado en que cada uno de los países ha podido hacer con ella lo que ha podido. ¿Bien? Y la otra cuestión, que no es para nada menor, es la agenda social, lo que nosotros ya habíamos marcado siguiendo a este autor. Inclusión, equidad y empleabilidad. Aprendizaje permanente, esta idea de que nunca terminamos de estudiar y de aprender, y de capacitarnos, esto es absolutamente eterno, y las transformaciones en las prácticas de docencia y aprendizaje. Es interesante que siempre el primer lugar viene con las iniciativas iniciales, movilidad, empleabilidad, eh, calidad, evaluación, eso sigue siendo. Y después viene la agenda social. O sea, como que la agenda social viene a un segundo lugar en la medida que el resto se pueda dar, ¿no? Puede pensarse así, como también puede pensarse que hay una prioridad de llevar adelante determinadas variables a considerar en donde lo social está en una segunda línea, ¿bien? Cuando en realidad debería estar más cruzada o incluso llegará digamos, a definirse como algo claro. Me resulta muy interesante este balance de Rodríguez Gómez, porque después lo podemos ir, no creo que hoy, pero la semana que viene, podemos empezar a cruzarlo con qué es lo que dice Brunner inicialmente sobre nuestra realidad latinoamericana y por qué no podríamos vivir bajo un proceso de dolor. ¿Qué pasa con Castillo? Bueno, con Castillo tenemos una situación diferente. Es una autora, una investigadora, residente en Francia, con amplia trayectoria académica. El trabajo de Castillo se centra en el modelo francés, aunque si bien ustedes tal vez vieron que bueno, se vincula con análisis también comparativos con otros sistemas, especialmente con el inglés, ¿no? Como hace alguna paralelismo. Bien, algunas de estas cuestiones nosotros las mencionamos la semana pasada, porque habíamos utilizado este artículo también para trabajarlo, que es, por ejemplo, el periodo en que ella señala, ¿no?, que hay un proceso previo a la conformación del eh, sistema de educación europeo, de educación superior, y el proceso de Bolonia, y que ella lo sitúa a partir de 1950. Es muy interesante esto porque 1950 son 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con esta Europa detonada que nosotros habíamos mencionado la semana pasada después de la guerra, y la necesidad de reconstrucción. A partir del 50, hasta el 98, numerosos actores empiezan a tener una iniciativa, incluso en algunos casos en un plano distinto al del Estado, como el de la UNESCO. Nosotros hemos leído declaraciones de la UNESCO, en su momento hemos analizado algunas placas de las declaraciones de la UNESCO sobre educación superior, el Consejo de Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, empiezan a observar y analizar la situación de la enseñanza. Es interesante esto que lo mencioné la semana pasada, que la autora trabaja y dice, en el 95 quizás haya pasado desapercibida la reunión de grandes grupos industriales que se interesaban por la educación. Nestlé, Renault,
Renault, Siemens, British Telecom, entre otros, se hicieron los heraldos de la nueva universidad. Me parece muy interesante este análisis de Castillo. Recuerden que la perspectiva que ella toma es un análisis situado en Francia, ¿no? Pero ve cómo a partir del 95 hay empresas que paulatinamente se empiezan a meter, digamos, en la vida universitaria. ¿Cómo se meten? Se meten a través de programas de becas, ¿no? Por ejemplo, para alumnos avanzados de algunas carreras, a los que van incorporando a sus empresas, y a partir de ahí empieza la vinculación, ¿no? Entonces, tal empresa genera un programa de becas para que estudiantes de pronto avanzados puedan incorporarse al mundo laboral de esas empresas. Hasta ahí todo podría indicar que es una interesante política. El punto es, como siempre decimos, la pregunta clave es el para qué. ¿Para qué las empresas se involucran, ¿no?, en tan gentilmente entregar programas de becas, pasantías para que estudiantes se incorporen? Porque a partir de ahí lo que hacen es generar instancias de contenidos que supuestamente son necesarios para la posibilidad de la empleabilidad futura de un graduado. Entonces, digo, si estas empresas tan generosamente y gentilmente brindan becas, brindan apoyo económico, porque hay distintos sistemas, ¿no?, que han implementado de acuerdo a las empresas. Pasantías directas entre ellas, etcétera. De hecho, aquí también se realizan, y también sabemos que tienen un problema a veces serio esto, que es el hecho de que entra un estudiante becado en su tercer, cuarto año, ¿no? O con un sistema de pasantías, lo incorporan a un ámbito laboral que está directamente vinculado a la formación que ha recibido hasta estos momentos, toda la práctica, toda este bagaje empírico, digamos, vincula con el estudiante, y una política de sueldos que en muchos casos es muy significativa, que hace o genera en algunos casos otro problema, que es que el estudiante se quede en esa vinculación laboral con esa empresa, porque realmente económicamente les reditúa notoriamente, pero lentifique la carrera académica, porque obviamente es mucho mejor estar trabajando eh, para alguna empresa que paga muy bien y que además le permite eh, poder, digamos, trabajar sobre los contenidos y los conocimientos formados académicamente en el plano de la empiria, y obviamente es lógico que un estudiante se sienta atrapado en una situación que les es buena en distintos sentidos, pero en un punto lo aleja del objetivo de la titulación. Entonces también hubo algunos replanteos en relación a esto, ¿no? A ver si se les incorporaba o si la política terminaba sí o sí en que terminaban incorporados a las empresas, pero no avanzaban en la carrera, o que decidían cerrar periodo, digamos, de su presencia en la empresa, y de esa manera volvían y terminaban la carrera. ¿Se acuerdan que hemos dicho que hay nuevos ciclos, no? También lo hablamos la semana pasada. Estos nuevos proponen 3 de licenciatura, 2 de maestría y 3 de doctorado. O sea, acorta notoriamente el plazo de los estudios universitarios. Pero también provoca problemas
serios que hacen a la luz de, de carreras que se dictaban, por ejemplo, las diplomaturas. En España, ¿no? Había, normalmente eran de 2 años y medio, 3, eran orientadas a una cuestión laboral particular, ¿no? Pero claro, esa no entraba en un grado de acreditación. Por acá la cuestión es, ¿qué es lo que se acredita, perdón, qué es lo que se evalúa para ser acreditado? Entonces, el grado tiene que ser esto, la maestría tiene que ser esto y el doctorado tiene que ser esto. Entonces, ¿qué pasa con las que no entran en en esos casilleros? De las diplomaturas no entran. ¿Qué pasaba con esos estudiantes que terminaban o que habían terminado? ¿Cómo se podían reinsertar en el esquema que ahora era vigente? ¿Qué pasaba con los docentes de todos esos cursos? ¿Qué pasaba con todo el personal, eh, digamos, no docente o universitario que estaba afectado directamente al trabajo en esos lugares? Esto es una tensión. Esto es una tensión. Y la otra tensión que plantea Castillo ya en relación a Francia es esta idea de que no existe la selección. Pero lo que dice Castillo es que sí existe, que está prohibida, pero en realidad la selección siempre está, aunque no lo veamos como el sol, bueno, la selección siempre está. ¿Por qué dice Castillo? Y hay carreras como medicina que dicen que todos pueden ingresar, supuestamente, pero al interior la selección las hacen de manera sutiles o no tan sutiles, que hacen que, por ejemplo, digamos, eh, se reduzca notoriamente la cantidad de estudiantes que pasan de primero a segundo año. Y en el caso de las grandes escuelas, digamos en Francia, por ejemplo, las escuelas de comercio, especialmente orientadas a la gestión empresarial, la incorporación al poder estudiar allí se hace por concursos y por números clausus, o sea, concursos y cupos. Por lo tanto, digamos, volvemos a pensar, ¿se acuerdan en lo que decía Rodríguez Gómez? La cuestión de el balance social, digamos, que podemos hacer del proceso de Bolonia, ¿no? Y acá, ¿dónde está la posibilidad de otros sectores que no puedan acceder y que en algún punto no sea por su capacidad para poder hacerlo, sino por incluso para poder postearse un sistema de cursos que le permitan tener mejores herramientas para poder enfrentar los procesos docentes. El otro tema que analiza Castillo es la situación en la docencia. Esto empieza durante el gobierno de Sarkozy, ¿bien? Acá puesto evidentemente en un contexto de política neoliberal. Me interesa plantear esta idea, que algo la semana pasada lo presentamos, ¿no? Que todo esto tiene que ver con un contexto de políticas neoliberales y donde determinadas autoridades de España son de España, de Francia, los que cercanos, digamos, a esas políticas, estos procesos vienen como a acompañar determinadas definiciones. Entonces, eh, por ejemplo, esta idea de que para poder ser docente del secundario que se tienen que presentar a concursar, eh, antes se pedía una licenciatura, o sea, un grado. ¿Se acuerdan que hemos visto que los grados generalmente se hablaban de 3 años? Pero ahora se pide un máster, o sea, se piden 2 años más. Y el inconveniente metodológico, como dice Castillo, es que se le suma más y más contenido a
una carrera que lo que hay que pensar, trabajar, es en la formación pedagógica de los docentes y futuros docentes. No es más materia del contenido disciplinar de la materia a la que se va a enseñar. Entonces, esto es un tema de tensión. Tomemos como uno de los puntos de tensión del proceso de Bolonia, indudablemente la situación de la docencia. ¿Bien? El otro tema es el sistema de crédito. ¿Bien? Se emplea un sistema de créditos que tiene que ver con horas. ¿Bien? Ahí les pusimos cómo se calcula cada. Un crédito se calcula en relación a las horas. ¿Bien? Y esas horas, por ejemplo, cada crédito es de 25. Así se supone que un estudiante aproximadamente, de acuerdo a lo que está haciendo, 1.500, 1.800 horas. Hay varios países que han tomado también este sistema de crédito, ¿no? Eh, y que tiene que ver con hacer un paralelo entre las horas, que pueden ser horas de estudio, horas de práctica, digamos, hay distintos ámbitos en donde se puede ir como recolectando las horas, ¿no? Eh, el otro día estoy dando junto con una profesora arquitecta en arquitectura, una selectiva de, sobre los sitios de memoria y de la vinculación con la ciudad. Y tenemos un estudiante que viene por programa de movilidad, obviamente virtual, que viene de Chile y de una universidad chilena. Y una de las cuestiones que nos pidió fue justamente el tema de cuántos créditos le otorgaba el seminario que nosotros estamos dictando. Entonces, como que mandarle una identificación en función de la cantidad de horas que nosotros tenemos pautadas por seminario, ¿bien? Y ver cuánto eso podía, eh, cuántos créditos le daba, ¿no? Entonces le mandamos esa información, porque indudablemente es una universidad chilena donde él concurre, para poder lograr que este seminario se reconozca, tiene que estar eh, definido por el sistema de crédito. Estuvimos haciendo pertinente. Bueno, el otro ítem del análisis de Castillo es esta idea de la evaluación constante. Ustedes por ahí recuerdan, pero nosotros la semana pasada vimos en los diferentes eh, declaraciones, ¿no? Las diferentes declaraciones, eh, cómo iba apareciendo esta idea de que la formación continua, ¿no? Esta idea de estamos toda la vida destinados a, a seguir formando, ¿no? Y a partir del proceso de Bolonia, eh, se suma a esta idea de que estamos todo el tiempo formándonos, y en paralelo todo el tiempo somos evaluados. O sea que la formación continua debe ser evaluada. Y cada vez más los instrumentos de la evaluación se van como perfeccionando. De acá viene una cuestión que me interesó mucho de lo que dice Castillo. Las universidades integran rankings mundiales en los que los anglosajones tienen, como decía la canción, la sartén por el mango y el mango también. Esto es, digamos, si ellos crean los instrumentos en función de las particularidades que poseen, pues evidentemente, como dice acá,
Se evalúa según el número de publicaciones en inglés, pero nosotros escribimos en otros idiomas, escribimos en francés o escribimos en español. ¿Y qué se ha generado con esto? Bueno, la mayor cantidad de búsquedas de publicaciones, por ejemplo en inglés, la identificación de las revistas, digamos, importantes para poder remitir artículos, ¿no? Y fíjense que muchas veces, eso lo vamos a hacer en algunas clases muy lejanas, un trabajo acerca de las repercusiones, por lo menos en los medios de comunicación, sobre los famosos rankings, ¿no?, de diversidad. Pero también me interesa que veamos por el lado de la prensa, cómo las universidades se posicionan en eso. Como cada universidad, ni bien sale el ranking, que tiene que ver con todo este proceso. O sea, a ver, lo que ahora podemos estar más claros es que cuando nosotros abrimos un diario, lo vemos en la noticia en internet, y se publicó el ranking tal y revela que la Universidad de Buenos Aires sigue siendo la Universidad de Argentina mejor posicionada entre las 10 de América Latina, ¿no? Entonces, eh, y que eso, de pronto la propia Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires lo voy a conocer, forma parte de los criterios de evaluación constante en los que estamos sometidos a propósito de este cambio paradigmático de los 90 para acá, digamos, y desde el cambio de siglo. Eso es uno de los paradigmas que debemos tener siempre como, digamos, como un mantra, ¿no?, que todo el tiempo tenemos que recordar. ¿Por qué entramos en eso? Y otra vez, mi pregunta, ¿para qué? Bueno, porque en definitiva, si tampoco definimos no entrar, vamos, hay todo un sistema que genera, por otro lado, líneas de crédito que no se consiguen, financiamientos para proyectos que se limitan, acuerdos internacionales que se desgastan, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto de cuando la autora dice los rankings los hacen los anglosajones, ¿no? Eh, pero ellos crean los instrumentos, sus indicadores, y obviamente cómo sigue el resto. No es una discusión sobre qué vamos a evaluar en relación a las políticas que hemos seguido hasta acá. No, hay una definición que no viene del lado propio, sino de otros momentos, ¿no? La otra es la de rendir cuentas. Esto también me resulta interesante de lo que plantea Castillo. Dice, todo el personal, incluido el no docente, debe rendir cuentas de su acción. Mostrar en qué medida contribuye al éxito de la calidad de la enseñanza, la producción, etc. Los procesos de decisión son cada vez más alejados de los usuarios y por lo tanto más opacos. Esta idea de que todos debemos dar cuenta de lo que hacemos, ¿no? Me dedico a relevar estos indicadores. Bien, esa es mi función. Me dedico a reformar los planes de enseñanza porque los tengo que adaptar para poder hacer un intercambio y que esto fluya. Entonces, esta arquitectura, fíjense lo que dice la autora, arquitectura sofisticada, lleva a que los procedimientos para habilitar nuevos diplomas, mantenerlas existentes, exija una autoevaluación o una evaluación por un ente colegiado que actúa a nivel nacional. Este ente que la autora cita es el ente francés,
La versión local nuestra es la CONIAB. Entonces, la idea es de cómo esta cuestión de la arquitectura sofisticada, ¿no? Que si bien, digamos, por ejemplo, en el proceso de acreditación, ¿no? ¿Qué decimos? Bueno, debemos contar, antes hay como un acuerdo de distintas autoridades que empiezan a discutir eh, cuáles son las materias que son absolutamente claves, cuáles pueden pasar a ser materias de opción amplia, ¿no? Y no obligatorias. Bueno, todas esas discusiones, finalmente, una vez que se realiza, por ejemplo, una reforma del plan de estudio, va a CONIAU, ¿bien? CONIAU evalúa distintas dimensiones, ¿no? Desde el edificio, la cantidad de libros que hay en la biblioteca. Entonces estamos sometidos a estos organismos que son propios de este tiempo en donde surgieron. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de Castillo? Dice, eh, fíjense cómo lo define. Proceso de uniformación. Con esta línea que para la autora, indudablemente están en una cuestión de hacer más que nada para que todos hagan más o menos lo mismo, lo cual no significa que iguale a la sociedad este tipo de definiciones institucionales. Debía terminar en el 10, se constata que obviamente no se terminó, no hay planes de estudios idénticos entre los 47 miembros, porque indudablemente no, es muy difícil. Que los controles de calidad no han sido estandarizados, que se han identificado, pero no se han empezado a identificar, que la cuestión de los créditos no se aplica especialmente en todas partes, y que por lo tanto el proceso de convergencia va o iba a continuar este trabajo que en el 17 iba a continuar hasta el 20. ¿Bien? Obviamente el 20 es el parate de la pandemia y hay algunas cuestiones que hay, digamos, que todo esto quedó ahí, parado en un proceso de, digamos, de avance en algunas cuestiones, con una situación compleja que viven las instituciones de educación superior, producto de las alternativas que se frenan, por ejemplo, las de movilizaciones, de movilidad, perdón, estudiantil, o de docentes o de personal universitario, que se hacía efectivamente de movilidad, de ir a un lugar, de trabajar in situ, de conocer a otros compañeros que trabajaban en lo mismo, etcétera, etcétera, se transforma en una cuestión de la virtualidad, de una movilidad virtual que evidentemente no puede lograr los mismos resultados. No deja de ser interesante el poder compartir, el poder trabajar, el poder avanzar, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, este punto a donde llega Castillo indudablemente requiere un posterior que es ¿qué hacemos a propósito de la pandemia con todas estas cuestiones que vinieron y se instalaron desde los 90 en adelante y a propósito del nuevo siglo mucho más, ¿no? Acá hay otra cuestión que es interesante, que es que las conclusiones que todos reconocen era que era más fácil actuar en el campo nacional que en el supranacional. Obviamente, en el campo nacional las disposiciones se tomaban al interior, se discutían desde las instituciones, por ejemplo, universitarias, a un organismo gubernamental, y ahora es las instituciones universitarias, el organismo gubernamental, a su vez con los demás, y a su vez bajando para que esa institución se conecte con otra que está en otro lugar y encontrar la forma en donde esto
ubique como si fuera un rompecabezas absolutamente perfecto y que claramente no. ¿Qué pasa con Brunner? Acá vamos a un autor que ya nosotros hemos mencionado varias veces, hemos trabajado algún texto de Brunner. El caso de Brunner, primero es el texto de los 3 textos que vimos para trabajar, es el texto más, más antiguo y más cercano al proceso en sí, ¿no? O sea, los otros 2 textos se escriben 20 años del proceso de Bolonia. O sea, se pueden mirar, ¿no? Eh, las fortalezas y las debilidades, se puede trabajar sobre las perspectivas futuras y se puede trabajar sobre los conflictos y las tensiones. Bueno, para Brunner, esperen un poco, acá hay una que me faltó antes de Brunner y que me... Bueno, no importa. Este sí, que me faltó decir, los escenarios de tensiones, o sea, el hecho de saber que esto indudablemente no, a ver, no fue fácil, y no todo el mundo está diciendo qué alegría que estamos en el proceso de Bolonia, qué importante, no, no fue justamente una situación de paz y amor. Primero fueron las protestas estudiantiles contra la implementación de la reforma. Y luego lo de los profesores. Los estudiantes, porque como todo cuando pasa un proceso de cambio de plan de estudios, de modificaciones, hay gente que los agarra en la mitad de la carrera o casi terminando. Es muy estresante además para un estudiante que lo modifiquen aquello con el que entró y que más o menos tenía planificado. Lo mismo un docente, ¿no? Especialmente, como ya dije, de aquellas carreras que empiezan a desaparecer y un docente que no sabe dónde va a poder ubicarse, si es que puede volver a ubicarse. Entonces, a las protestas estudiantiles le siguieron la de los docentes. Sarkozy hizo votar una ley de responsabilidad de las universidades. Fíjense qué parte fundamental. La financiación de las universidades públicas ya no la haría por medio del Estado, sino por las empresas que intervendrían en el presupuesto. ¿Se acuerdan cuando Castillo empezó diciendo qué hacían estas empresas que habían empezado a acercarse a la universidad, ¿no? Y a trabajar o a considerarse que realmente tenían que tener una participación mayor, ¿no? Como habíamos dicho, Nestlé, etcétera. Acá viene financiación por las empresas que intervienen en el presupuesto. Acá es la libertad en las definiciones, la autonomía en las definiciones incluso de la construcción del conocimiento, se vuelve muy limitado. Entonces, el objetivo era recapitalizar la universidad, brindarle los medios para que ejerza mejor, ¿bien? Claro, es el modelo indudablemente norteamericano, que en algún momento también vamos a trabajar, y que tiene que ver especialmente con la presencia eh, de las empresas en la toma de decisiones, eh, de la organización de la universidad y de los contenidos que se transmiten. Entonces, en la práctica las empresas financian donde tienen intereses estratégicos, ¿no? En aquellas que les interesa que se formen en, por ejemplo, ingenieros en la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a hacer Renault? Va a preferir influenciar y tener una fuerte vinculación con las ingenierías, ¿no? Que le afectan o que le, digamos, que pueden colaborar directamente con su industria y a su vez
la industria definir qué contenidos necesita. Ahora, también dice aquí, las humanidades y las ciencias sociales son las hermanas pobres de la reforma. Porque claro, ahí no hay financiamiento de empresas, ¿bien?, grandes en relación a nos interesa financiar los estudios de filosofía, ¿no?, que debería ser algo muy importante, pero que realmente no es un interés estratégico prioritario. Entonces, esto también provoca un descontento al interior de las instituciones y en relación a las carreras, ¿bien?, y a las diferencias en relación a las carreras. Bueno, Brunner, y para ir cerrando, lo vamos a recuperar la semana que viene, Brunner dice, nosotros podemos hacer un Bolonia, podemos pensar un proyecto, un proceso de Bolonia. En cualquier caso, ¿cuál es la situación que tenemos? ¿Y cómo podemos pensar? Interesante, así rayando la ironía, ¿por qué empieza diciendo? Dice, en Santo Domingo y Lima, las ciudades de las dos primeras universidades americanas, eh, siguiendo la idea de que empezaron a debatir en Salamanca y no en Colombia. Podríamos empezar con estos lugares a, a eh, convocar un proceso de construcción de un espacio común desde Santo Domingo de Lima. ¿Podríamos pensarlo en relación a eso? Esto es complejo, porque lo que va a decir Brunner es que a lo largo de todo el trabajo es que indudablemente las extremas diferencias que hay entre las instituciones de educación superior en América Latina son realmente muy, muy bravas para poder pensar criterios de aumento. Por otro lado, los gobiernos latinoamericanos se limitan a financiar mientras les entregan la posibilidad a las instituciones, diría Brunner, de su autonomía. Entre otras razones, para evitar, dice Brunner, la intromisión arbitraria de caudillos dictadores, protegerse de la inestabilidad política, etc. Ahora, claro, ¿cómo congeniar entonces, iniciar un proceso parecido a Bolonia, cuando hay un conflicto entre, digamos, las alternativas que puede generar el Estado de colaborar financieramente frente a las autonomías y definiciones que han tenido las universidades latinoamericanas? De las 33 que se fundaron en América en el orden colonial, 8 prácticamente no dejaron ninguna huella. Las demás subsisten, pero en esa subsistencia es muy disímil. Él habla de subsisten precariamente, y yo, digamos, agregaríamos nosotros, subsisten precariamente, y además es terriblemente diferente las trayectorias que cada una de ellas ha tenido, ¿eh? Bueno, los maestros eran difíciles de encontrar, ¿no?, en el ámbito del mundo colonial, y cada una se manejaba, obviamente, de manera diferente. Bueno, el otro tema es qué pasa en relación a la independencia, ¿no? En donde cada vez hay más universidades. Fíjense que él habla de 75 hacia 1950, ¿bien? Muchas que tenían que ver en el servicio al servicio de las élites, ¿no?, con fuerte presencia meritocrática, y que recién en el siglo XX, segunda mitad, empezaron a correrse de esas perspectivas. Por ejemplo, a propósito de la reforma de Córdoba, que nosotros hemos visto,
y que empezaron a adquirir una identidad propia. Brunner dice, entre el 50 y el 75, la matrícula se multiplicó en una cifra cercana a 13 veces. Indudablemente esto es un detalle muy fuerte, muy significativo, que operó también en las reconfiguraciones de las universidades latinoamericanas. Nosotros vamos a ir dejando acá, tenemos algunas otras cuestiones sobre Brunner, que los vamos a recuperar la semana pasada. No, pasado el tiempo y espacio, la semana que viene, ¿bien? En donde cuando nos volvamos a ver, vamos a recuperar estas lecturas, ¿bien? Y vamos especialmente con Brunner para ver cómo Brunner veía el proceso de Bolonia, cuáles eran las dificultades que él veía para que en América Latina se pudieran hacer, y especialmente esto que él, digamos, recupera un concepto de otro autor, que es la de la economía política de los sistemas, y que tiene que ver especialmente con la integración de las enseñanzas, ¿bien? Y de los problemas que esto genera, además en las crisis económicas recurrentes que América Latina ha tenido en los últimos tiempos, y que obviamente afectaron al sistema universitario o al sistema en general de educación superior. Entonces, ¿cómo seguimos? Nosotros seguimos la semana que viene recuperando a Brunner, trabajando estos conceptos y avanzando a lo que efectivamente se intentó hacer en América Latina, en el sentido de tomar el modelo de Bolonia. O sea, hubo una intencionalidad y hubo algunas cuestiones que, definiciones llevadas adelante por políticas neoliberales, iniciaron fuertemente la cuestión de las discusiones y definiciones en relación a la calidad, a la evaluación y a la acreditación, que son puntos que nosotros tenemos en otra unidad. Entonces, todo esto en realidad va como haciendo un hilván, digamos, ¿no? Para entender cómo desde Europa vino todo este proceso, cómo América Latina lo recepciona, qué cuestiones podemos tomar y cuáles es imposible de hacer. Y a propósito de eso, ¿qué alternativas sí se hicieron y cómo quedamos especialmente en este punto de la acreditación y de la evaluación? Bien, que indudablemente hasta hoy vino para quedarse, ¿no? Y cada tiempo amerita decir, bueno, se acreditan tales carreras, bueno, se hacen las evaluaciones también sobre las universidades, todos estos modelos, digamos, que tuvieron un punto de inicio en los 90 y una fuerte presencia a propósito de los avances estos de Europa, avances o no, porque ya hemos visto también que avanzaron en algún plano y en la cuestión social y el del empleo, las líneas de política de equidad y de empleabilidad, lamentablemente no se han completado, ¿no? Y suponemos que lo vivido desde el año pasado para acá, en escenario pandémico, agudizó estas situaciones en vez de mejorar. Bueno, estimados, nosotros eh, nos vemos el martes que viene. Vamos a recuperar a Brunner y ya vamos a ver el proceso. Vamos a empezar con la 2, con el proceso en América. Vamos a sumar algunas lecturas para después. Mi intencionalidad en esto es que, por ejemplo, hagamos un trabajo en general sobre algún punto, suba lecturas y la clase siguiente, como hoy, trabajemos las lecturas, ¿bien? Entonces, de esa manera vamos acompañando un proceso de revisión y de adquisición de contenidos y viendo qué podemos hacer en relación a ello. Bueno, Mariela, te paso a vos el host. Sí, perfecto, ningún problema. Pobre Mariela la tenemos
de nexo transicional. Fíjate que estoy tratando de abrir ahí. Ahí te pasé el host.